Entonces, vamos a estar comentando qué dice la Biblia en cuanto a estas fechas que estamos celebrando en estos días, ¿verdad? La Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Sí? Todos la celebran, pero no todos la entienden. Hay posadas, regalos, arreglos. No sé si han ido al centro a ver la iluminación. La verdad es que no hemos ido a ver, dicen que ya arreglaron muy bonito, la verdad no sé. Sí, y es el año que he visto más bonita los arreglos navideños. Sí, eh, muy bien lanzado, muy bien puesto, ¿verdad? No están así nada más los foquitos puestos, ¿verdad? Pero y tienen un arreglo y muy, muy bonito, ¿verdad? Bueno, pues estamos en estas fechas, ¿verdad? Pero, ¿qué se celebra? El nacimiento del Señor Jesucristo. Así es, ¿verdad? La venida de Cristo al mundo. El tiempo cuando Dios se hizo carne, ¿sí? La Biblia habla de la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y son una persona, ¿verdad? Y aunque es un concepto que no entendemos bien porque nosotros somos humanos, ¿verdad? Y Dios es poderoso, ¿verdad? Existe una persona, un Dios en tres personas, ¿verdad? Así que Dios mismo se hizo carne, ¿verdad? Se hizo humano, ¿sí? Así que esto es lo que celebramos, ¿sí? Que Dios se hizo hombre. Ahora, para nosotros tiene sentido precisamente cuando hablamos de la Navidad, porque pues conocemos el mensaje, ¿verdad? Conocemos el mensaje de salvación, entonces sabemos que Cristo vino al mundo, ¿verdad? No sabemos cuándo, ¿verdad? Pero Cristo se hizo, Dios se hizo hombre. Él nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha justificado solamente por creer en Él, ¿verdad? Y por haberse hecho hombre y morir por nuestros pecados, ¿verdad? Nos ha justificado. Entonces, celebramos la Navidad precisamente el día 25 de diciembre, ¿verdad? Con esta prioridad. Nosotros como hijos de Dios, esa debe ser nuestra prioridad, ¿verdad? Darle gracias a Dios por haberse hecho hombre. Cuando mis hijos estaban aquí, teníamos el árbol de Navidad y lo llenábamos de regalos, ¿verdad? Pero antes de abrir los regalos, nos poníamos a orar, a darle gracias a Dios y leíamos los pasajes que hablan de la Navidad. O a veces nos poníamos a- ¿cómo se dice? Como si estuviéramos los pastores, ¿verdad? Mis hijos eran los pastores y qué es lo que decían los pastores, ¿verdad? Con esa idea, ¿verdad? De que celebramos la venida de Cristo al mundo, ¿verdad? Así que, pues, gozamos la Navidad, aquí está esto, los poquitos, así que gocemos, esto nos pone ambiente, ¿sí? Así que gocemos los regalos, el árbol, las luces, y como digo, esto pone ambiente muy bonito para la familia, ¿verdad? Sin olvidar precisamente la prioridad, ¿sí? Celebramos el nacimiento de Cristo, nuestro Salvador, ¿sí? Y para entender la venida de Cristo al mundo, debemos saber cómo Dios se hizo hombre, ¿sí? Eso nos da sentido para estas fechas de Navidad. Este, esta venida de Cristo cambió muchas cosas en el mundo, ¿sí? Este, Sin querer, todo el mundo da testimonio
de la venida de Cristo. ¿Se pueden imaginar? ¿Cómo? Con el año en que vivimos. Ándale, ¿sí? Vivimos antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Eso da testimonio de su venida. Y, por ejemplo, hoy estamos en el año 2025, después de Cristo, ¿sí? Y toda la gente lo hace, ¿verdad? Aunque no conoce el mensaje de salvación, este, ahí está el testimonio de que viene Cristo, ¿sí? Muchos llevan la cruz aquí colgando, ¿verdad? Porque saben que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Y aunque no saben cómo fue y hay que aceptarlo como Salvador, pero ahí está en el crucifijo, ¿sí? Dando testimonio de que Cristo vino a este mundo, ¿sí? Y hay muchas religiones precisamente alrededor eh, 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 que adoran a Cristo, ¿sí? Muchas religiones adoran a Cristo. Algunas están muy mal, ¿sí? Eh, por ejemplo, los católicos adoran más a la Virgen que a Dios. Acabamos de pasar el cumpleaños de la Virgen, ¿no? ¿Cómo que? Sí, de Guadalupe, ¿verdad? Este, y le hablan como si fuera la mamá de Dios, ¿verdad? La madre de Dios. Y adoran más a ella que al hijo, ¿sí? Debía ser al revés. Que se vayan caminando por ir a la iglesia para adorar a Dios, ¿verdad? Pero lo cierto es que aunque Cristo vino al mundo, ¿verdad? Pues hay muchas cosas que están equivocadas dentro del mundo. En segundo lugar, no solamente cambió muchas cosas en el mundo, pero también Cristo era Dios y existió desde el principio. Si me acompañan, por favor, a ver Juan, el Evangelio de Juan, Juan 1. Noten cómo dice el versículo 1 y el versículo 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Este era en el principio con Dios, ¿verdad? Entonces aquí está hablando precisamente, este, cómo se hizo, bueno, que se hizo carne, ¿verdad? Pero era Dios mismo que se hizo carne y que existió desde el principio, ¿verdad? Por eso dice ahí, este era en el principio con Dios. No es que María es su madre y la madre de Dios, eso está equivocado, ¿sí? Cristo era Dios. Dice el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta era la creación. Y Cristo estaba en la creación del mundo porque era Dios. No comenzó a existir con la Navidad, ¿verdad? Ya existía, ¿sí? Así que el mundo no le reconoció a Jesús como Dios. Noten el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le reconoció, ¿sí? El mundo no le reconoce todavía, ¿verdad? Luego dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros hemos recibido a Cristo como Salvador y para nosotros tiene sentido, ¿sí?
este asunto de que Cristo se hizo hombre, ¿sí? Así que nosotros que hemos creído en Él, venimos a formar parte de la familia de Dios, ¿verdad? Porque ahí dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros somos hijos, ¿verdad? Todos los que celebran la Navidad sin saber por qué la celebran, son criaturas, Dios las creó, Sí. ¿sí? Pero nosotros que hemos creído en este Dios que se hizo hombre, siendo Dios, ¿verdad? Nosotros que hemos creído en Él, somos precisamente sus hijos, ¿verdad? Eh, Así que los que no lo aceptan, los que no lo reciben, los que no creen en Él, no son salvos, ¿sí? Y, y no son sus hijos, ¿verdad? Así que ya que somos salvos, podemos apreciar precisamente la venida al mundo de Dios, siendo Cristo, y darle gracias por esto, ¿verdad? Darle gracias a Dios en estas fechas por su nacimiento, ¿sí? Ahora, en realidad, Él fue el que, no es que haya nacido, ¿verdad? Pero celebrando, pues, su cumpleaños, ¿verdad? Todos los que tienen su cumpleaños les damos un regalo, ¿verdad? Sí. Aunque cuando fue mi cumpleaños aquí no me dieron regalo, pero de todas maneras, ¿no sería bonito que, ya que somos hijos de Dios y que reconocemos que Dios se hizo hombre a través de Cristo, ¿no sería bonito que le diéramos un regalo de cumpleaños a Él? Aquí apunté algunas ideas, ¿verdad? Por ejemplo, ponerse toda la armadura. Ya ven que comenzamos a estudiar la armadura de Dios, Sí. ¿sí? Y aquí dice ponerse toda la armadura. Como digo, es lo que estamos estudiando. Pero cuando dice toda, ¿verdad? Es que algunos nada más se ponen una y otra cosa, ¿verdad? Pero aquí dice pónganse todos. Y tal vez sería un bonito regalo de cumpleaños a Dios, decirle, Señor, yo quisiera, pues, ofrecerte mi vida y tener la armadura. Tal vez dar más testimonio de Él y decirle a Dios, Dios, pues ya que te conozco, ¿verdad? Yo quiero ahora, pues, darte a conocer con otras personas que no. Tenemos a un montón de gente que no te conoce, ¿sí? Realmente somos minoría, pero como regalo eh, a Cristo que se hizo Dios, dar más testimonio de Él. También que Dios gobierne toda nuestra vida, no solamente ciertas partes, no solamente viniendo el domingo en la mañana, no solamente leyendo la Biblia, ¿verdad? Pero que Él gobierne todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, que sea conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Bueno, entonces estamos diciendo, ¿verdad? Que Cristo era Dios, ¿verdad? Y existió desde el principio. Ahora, en tercer lugar, tuvo un nacimiento virginal, ¿sí? Y ese es un tema muy importante, ¿verdad? Porque María no es la madre de Jesús. Fue el instrumento que Dios usó, ¿sí? Allá en Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿sí? Así que fue un nacimiento virginal, ¿verdad? De una virgen. Ahora, ¿por qué fue así? ¿Por qué fue por una virgen?
Bueno, por la naturaleza pecaminosa que tiene el hombre, ¿sí? Este, todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, pero Cristo era Dios y no podía ser pecador, ¿verdad? Y por eso nació diferente, ¿sí? No fue un padre que Sí, con su ya, ya, mamá nació, no. fue por obra del Espíritu de Sí, Dios. y como digo, la Virgen solamente fue un instrumento, ¿verdad? Instrumento de Dios para que Cristo viniera a este mundo y se hiciera hombre, ¿sí? No es la madre, un instrumento de Dios. Allá en Lucas 1:28, bueno, antes de que pasemos ahí Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es Dios, el mismo Dios, ¿sí? Ahora sí vamos a Lucas 1:28. Todo este pasaje que narra cómo fue el nacimiento de Cristo. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, de María, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí nos narra, ¿verdad? Cómo fue que María, este, precisamente fue el instrumento de Dios para que se hiciera hombre. Ahora vamos a Mateo, perdón, sí, Mateo 1:18. Mateo 18. Ya lo leímos hace un rato. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Noten que dice ahí, este, eh, que estaba desposada con quién? Con José. Con José, ¿sí? Ahora, aquí el desposorio era una costumbre que seguían los judíos. Era como si tuvieran un compromiso. Era un casamiento con algunas etapas, ¿verdad? Y una de esas etapas era el desposorio, ¿sí? Donde aún no se habían juntado y lo hacían precisamente para estar seguros que ella no estaba embarazada, ¿sí? Entonces aquí dice que José estaba desposada, antes que se juntase, entonces no podía ser hijo de José, ¿verdad? Mm. Y cuando María estaba embarazada, la quería dejar José cuando vio que estaba embarazada, dijo, llora. Vale, como digo, por eso servía el desposorio, para que no,
estuvieran embarazadas las esposas, ¿verdad? Y hubiera un matrimonio, digamos, fiel ahí, ¿verdad? Así que, cuando María estaba embarazada, lo quería dejar José y divorciarse precisamente de ella. Noten el versículo 19 al 25. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente para evitar que tuviera problemas, ¿verdad? Mejor así, calladamente, no decimos nada y simplemente cada quien para su casa, ¿sí? Quiso dejarla secretamente y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la concibió hasta que dio a luz, perdón, no la conoció, o sea, no tuvo relaciones con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, ¿verdad? Así que Dios le habló a José, dijo, mira, esto que estás viendo es María, ¿sí? No es que María está mal, va a ser el instrumento para que nazca Jesús, ¿verdad? Para que venga a salvar al mundo, como dice el versículo 21, ¿verdad? Así que María no es la madre de Dios. eh, y como digo, la Virgen tiene más lealtad que Dios, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? Así que ella no fue la madre, fue un nacimiento especial que nadie ha tenido, ¿sí? Así que esto es precisamente lo que celebramos. Esta es la Navidad, que Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y habitó entre nosotros y murió por nuestros pecados, ¿verdad? Para que pudiéramos celebrar precisamente esto, ¿verdad? Y pudiéramos ser salvos. Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo celebran la Navidad? Nomás piénsenlo, no me lo digan. Eh, eh, yo quisiera pedirles que a base de lo que hemos visto esta mañana, que le den su lugar a Dios. Que no sea lo más importante los regalos, que no sea lo más importante la cena, ¿verdad? Sino que sea precisamente Dios, ¿verdad? Antes de dar los regalos, lea estos pasajes, ¿verdad? Para darle precisamente su lugar a Dios. Recordando como familia precisamente cómo nació. Tiene más sentido para nosotros los hijos de Dios hacer esto, ¿verdad? Darle su lugar a Él. Así que aproveche la oportunidad también para compartir el Evangelio, ¿sí? Pregúntenles, ¿qué se celebra en la Navidad? Entonces compartan el Evangelio, ¿verdad? Así tiene sentido para nosotros como hijos de Dios la Navidad. Bueno, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios? ¿Sí? Le damos gracias a Dios y que nos use en estos días para compartir nuestra fe. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu venida a este mundo y te agradezco mucho que nos hayas salvado, que te hayas hecho hombre
para venir a morir por nuestros pecados. Gracias, Padre. Gracias. Y ayúdanos, Padre, a celebrar la Navidad, especialmente pensando en esto, dándote gracias por todo lo que hiciste al morir en la cruz. Y que pues tenga un significado pues hermoso el estar compartiendo la Navidad con familia y otras personas y dando testimonio de ti. Así que te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.